Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general para Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Me estoy recuperando poco a poco, chicos, así que voy a estar entregando este tipo de lectura, ¿vale? De aquí a un par de semanas o 10 días seguro que ya van a ver lo que es mi rostro. Muy bien, mi querido Tauro, mi bisonte. Vamos a ver qué te quieren decir los arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Escucha, dice, vivir saludablemente. El arcángel Rafael come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Mi querido Tauro, ten mucho cuidado con el sistema nervioso, ¿vale? Ten mucho cuidado que a lo mejor de repente los problemas te están llevando a estar como un bucle. Puede ser que hay un grupo de ustedes que está pasando por una depresión de caballo, que digo yo. ¿Y esto que lleva a qué? Que a lo mejor de repente estés mal, puede ser que tengas fuertes dolores de cabeza, puede ser que a lo mejor de repente no puedes conciliar lo que es el sueño y te estás descuidando especialmente de tu alimentación, cariño. Es muy importante que tú empieces a cuidarte, a mimarte, porque nos están diciendo, muchos de Tauros, ¿vale? Muchos de los seguidores de Tauro, en estos momentos como que el problema es mayor, como que a lo mejor de repente no buscan lo que es una solución y te estás hundiendo y te estás hundiendo, cariño. Es muy importante que empieces a trabajar en ti, es muy importante que empieces a recuperar fuerzas de donde no hay, Tauro. Yo sé que la vida no es fácil, cariño. Yo sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, tú no estás en mi pellejo, tú no estás con mis problemas. Cariño, todo el mundo tiene problemas, pero tienes que empezar a sacar fuerzas de donde no hay, como el ave fénix. Tienes que resurgir, porque si tú te empiezas a hundir, cariño, si tú prácticamente te deprimes, vas a llegar a un punto en que va a afectar lo que es tu salud. Y cuando afecta a tu salud, pues simplemente puede traer consecuencias, cariño. Y esas consecuencias, si son terribles, se acaba el problema y te acabas tú también. Y eso no es lo que nosotros queremos. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Vamos a ver, mi querido Tauro. Gracias por tu apoyo, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. A ver, voy a ver el pasado que está pasando contigo, luego también lo que es el presente y el futuro, ¿vale? Listo. Uy, me salió una carta de más. Vamos a hacerlo caso, ¿vale? Vamos a ver. El pasado. Para muchos de vosotros quieres recuperar algo, algo relacionado con la parte material. Puede ser que a lo mejor existan deudas, puede ser que a lo mejor de repente necesitas que una persona te devuelva lo que es tuyo, o simplemente me dice Richard, necesito reconocimiento o encontrar lo que es un trabajo. Para muchos de ustedes el problema que te quite el sueño puede estar vinculado con la parte económica, con la parte material. Sí, y tenemos aquí la carta del 9 de espadas. Creo que muchos de ustedes, Tauro, siento de que no ha habido reconocimiento, siento que a lo mejor de repente has estado viviendo una historia que no era tuyo. Puede ser que me dices, Richard, yo he hecho tanto por la relación, he hecho tanto por esta persona, y lo único que he conseguido es que él o ella se burle de mí, él o ella simplemente te robe también, puede ser el caso, ¿vale? El otro punto que te puedo decir, los problemas que tú estás teniendo actualmente, Tauro, para la mayoría de ustedes, está vinculado a que a lo mejor has perdido el trabajo, que a lo mejor de repente no te están dando ese sueldo que tú te mereces, no tienes reconocimiento. Y esto pues simplemente te está ahogando, Tauro, te está deprimiendo. Pero ¿qué te han dicho tus arcángeles, cariño? Tienes que empezar a recobrar fuerzas, tienes que empezar a cuidarte, a mimarte. Todo va a pasar, pero es muy importante tu salud. Te estoy sintiendo muy nervioso, muy nerviosa, cariño, y está vinculado a lo que es en problemas materiales. A lo mejor puede ser que estás en juicio también. Vamos a ver el presente que nos quieren decir para vosotros. ¿Por qué te digo? Porque mira, muchas noches de soledad, muchas noches de tristeza, te despiertas de repente con ansiedad, está faltando dinero, lo que es de repente en el hogar. Puede ser que tengas algún familiar que tiene problemas de salud también y todo esto te afecta.
Pero cariño, recuerda que tú eres un pilar importante. Si tú de repente empiezas a desmoronarte, tu entorno también lo va a hacer, ¿vale? Entonces, tú tienes que empezar a recobrar fuerzas. Haz como Richard. Muchas veces Richard está sonriendo como un payaso, pero tiene un dolor interno. Tienes que dar buena cara a la mala situación. ¿Para qué? Para que las energías trabajen lo que es a tu favor. Muy bien, vamos a continuar. El presente. Vamos a ver qué está pasando en el presente. La carta del As de Copas. Para muchos de vosotros en el presente, no digo para todos, pero para muchos de ustedes hay un grupo que a lo mejor me dice, Richard, hay una persona que me quiere ayudar o hay una persona que a lo mejor te está cortejando. Siento que hay un grupo de ustedes que tiene como una ilusión. Siento que muchos de vosotros de repente, puede ser que dentro de toda esta historia, dentro de repente de las cosas negativas en la parte material, exista como una esperanza de amor, como una oportunidad de amor, o que para muchos de ustedes, esta persona que te falló, esta persona que a lo mejor te robó, te traicionó, puede ser que ha tocado el tema de querer recuperarte otra vez en la relación, en la historia, porque tenemos la carta del As de Copas. Solteros y solteras, muchos de ustedes también, solteros y solteras, van a tener una ilusión o simplemente vas a conocer una persona muy importante, una persona verdadera, porque está en el presente, la carta del As de Copas, una oportunidad de amor o reconocimiento. Si lo relacionamos lo que es en la parte económica, si lo relacionamos lo que es en la parte financiera, en tus problemas monetarios, me dice, la carta del As de Copa me hablan de que una persona de buen corazón, una persona te va a ayudar para que tu economía o para que el trabajo mejore para ti. O te van a dar una oportunidad de trabajo, porque nos hablan también de personas buenas. No todo el mundo es malo, es mala, mi querido Tauro, porque está en tu presente la carta del As de Copas. Una oportunidad, una persona de buen corazón llega a lo que es a tu vida, ¿vale? Vamos a ver. Futuro. Tenemos aquí la carta del sacerdote y tenemos la carta del mundo. Tienes que empezar, Tauro, a sonreír. No sientas de que tu vida siempre va a ser así. No vayas a pensar que a lo mejor me dice Richard, no creo que mis problemas económicos, mis problemas financieros se solucionen. Porque yo veo aquí, cariño, que tú en el futuro vas a estar recibiendo bendición, vas a estar recibiendo ayuda o vas a estar simplemente disfrutando de tu buena racha, de tu buena suerte. Como tenemos aquí la carta del As de Copa, nos dicen, mi querido Tauro va a empezar a recibir recompensa en el futuro. Actualmente en el presente van a empezar a aparecer ángeles en tu vida, pero tienes que ayudar también tú a recuperarte, ¿vale, cariño? Porque estas dos cartas es fantástico. Cierras bien, cariño. Cierras que vas a estar disfrutando, que prácticamente todo lo que tú creías que era imposible, los regalos de Dios o simplemente las oportunidades en el trabajo, en el amor, todo eso ahora va a ser posible, cariño. Pero eso va a ser en el futuro. Tú vas a empezar a ver las señales, tú vas a empezar a ver los cambios cuando existan personas que empiecen a llegar a tu vida, personas de buen corazón, personas que te van a dar oportunidades, personas que te van a hablar para que tú tengas esa oportunidad de empezar un trabajo, un negocio o te van a decir de que sienten algo por ti. Es ahí cuando toda tu vida va a empezar a mejorar. Vamos a ver, y esta carta que salió, la carta del 7 de espadas. Esta carta que me salió lo que es adicional. No vaya a ser, Tauro, que te estás rodeando de personas negativas. No vaya a ser que te estás rodeando de personas que te dicen ser amigos, dicen ser amigas, pero sin embargo de repente en algún momento te hacen sentir de que tú no puedes con algo. Puede ser que te hacen recordar constantemente una situación negativa o te llegan mensajes o hay personas que a lo mejor te dicen, oye, Tauro, lo he visto a tu ex o le he visto a tu pareja con tal persona y encima te envían fotos. Creo que te estás rodeando con personas muy negativas, Tauro, ¿vale? Tienes que empezar a trabajar en esto, tienes que cambiar esto, porque veo que hay personas que no te traen cosas buenas. Rodéate de personas buenas y empieza a hacer filtros. Empieza a desligarte de personas que no son felices en su vida y que tampoco quieren que tú seas feliz, porque esta carta me salió adicional. Yo veo que hay personas que te muestran una careta y al final son muy falsos, en pocas palabras. Vamos a ver.
Te voy a dar lo que es signos. A ver, trato de hablar bajito, chicos, porque por el tema de la operación no puedo hablar muy fuerte, ¿vale? Me sale un Leo, me sale un Escorpio, me sale un Libra, Piscis o Acuario y tenemos un Virgo. Hay un grupo de ustedes y estoy sintiendo de que quieres de repente que su vida o los problemas mejoren vinculado a los hijos. Creo que a lo mejor de repente te preocupa mucho la situación de un hijo o de una hija, ¿vale? O quieres que vuelva un hijo o una hija, mi querido Tauro. Siento también, Tauro, que hay un grupo de ustedes que recuerda. Puede ser la partida de un hijo, puede ser de repente un familiar que ya no está en este plano terrenal, un hijo que no está en este plano terrenal. ¿Por qué te digo? Porque justo cuando te estoy haciendo esta lectura he sentido dos dedos que me tocan al costado de la espalda, por las costillas, ¿vale? Entonces es como si me quisieran decir, y justo salió lo que es la carta del sol que representa familias, hijos o amigos, especialmente hijos, ¿vale? Como diciendo, estoy aquí, dile que estoy aquí, dile que estoy presente, dile que yo no lo he olvidado, dile que yo le estoy guiando. Tienes un ángel que te cuida, cariño, ¿vale? Muy bien, te voy a dar iniciales. Vamos a ver, Tauro, iniciales. Sale, mira, tú vas a hacer un vuelo o de repente hay una persona que viene de afuera porque sale este avioncito. La letra J, la letra O, la letra Z y tengo aquí la letra K y me está viendo la letra E con la letra B, ¿vale? Te enseño aquí. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a matizar la lectura con el tarot arcano. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del 8 de pentáculos y tenemos aquí la carta del as de bastos. Muchos de ustedes, a lo mejor de repente me dice Richard, estoy trabajando mucho, estoy aportando mucho tiempo de mi vida en un proyecto, en un negocio, o me gustaría saber si voy a tener una oportunidad en el trabajo. A mí me dicen de que sí. Mira, estás trabajando mucho, cariño, mucho en un proyecto, en un negocio o en una comunicación y vas a obtener recompensa, ¿vale? Voy a seguir matizando la lectura. Tenemos aquí la carta de la muerte. Como tenemos la carta de la muerte en el presente y arriba tengo lo que es la carta del as de copas, o vosotros este año van a empezar lo que es una relación o simplemente hay alguien que se pone en contacto, alguien retoma el contacto, la comunicación con ustedes. Sí, porque tenemos esta carta que nos hablan de principios, de comienzos, lo que es en el amor. Vamos a continuar. A ver, voy a seguir matizando, ¿vale? Tenemos la carta del loco y tenemos aquí la carta del caballero de copas. A mí lo que me está diciendo también, cuando llegue este principio, cuando llegue este contacto, esta comunicación, me dicen, atrévete, porque es una persona que llega a tu vida por destino, es una persona que te estaba esperando, es algo que Dios y el universo estaba coinspirando, especialmente también para solteros y solteras, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor de repente en estos momentos no tienen lo que es una relación, una historia. Tenlo por seguro que este año tú vas a conocer a alguien, pero nos dicen, atrévete. Puede ser que hay un grupo de ustedes que va a estar muy centrado en otros problemas o simplemente no te vas a sentir como muy seguro o muy segura de darte esa oportunidad. Entonces las cartas me dicen, atrévete, avanzar. Vamos a ver, voy a recoger estas cartitas. Vamos a ver qué me dicen el tarot egipcio, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Tenemos la carta del carro. Hay un grupo de ustedes que va a hacer un viaje. O hay un grupo de ustedes que simplemente ese proyecto, ese negocio implica desplazamiento, implica viajes. La carta de la estrella, la carta de la muerte y tenemos la carta de la justicia. Para aquellos que a lo mejor tienen planes de hacer un viaje en el extranjero, o para aquellos que a lo mejor de repente tienen al gran amor de su vida en el extranjero, tenlo por seguro que esta persona viene a tu lado, o simplemente tú vas a ellos.
Muchos de vosotros, si están esperando algún tipo de documento, de trámite relacionado con visas, a lo mejor de repente para que puedas viajar, tenlo por seguro que llega porque sale la carta de la estrella. Mira, y tienes aquí la carta de la muerte y la carta de la justicia. Hay un grupo de ustedes, Tauro, no digo todos, que a lo mejor de repente va a ser algún tipo de trámite legal, quizá de repente por la residencia, quizá de repente me dice Richard, estoy esperando un documento para casarme con él o con ella, especialmente si está fuera de tu entorno. Puede ser que no tan solo tiene que estar lo que es en el extranjero, a lo mejor de repente no está en tu pueblo, en tu ciudad. Veo que muchos de ustedes también, lo que está relacionado con el trabajo, van a tener una propuesta de trabajo, van a firmar un documento, van a firmar un contrato, pero esto implica lo que es desplazamiento, ¿vale? Esto implica de que a lo mejor de repente el trabajo no lo tienes dentro de tu entorno, el trabajo no lo tienes en tu ciudad, en tu pueblo, no, el trabajo implica desplazamiento, me dicen. Muchos de ustedes van a empezar a hacer un cambio en el trabajo, pero tiene la fortuna, cariño. Por eso te digo, si te viene esa oportunidad, si te viene esa oportunidad, recuerda que te he dicho que las cartas te dicen que tienes que atreverte a algo. Si te viene esa oportunidad y tú dices, Richard, wow, Richard, tengo que salir de mi centro de confort, tengo que desplazarme, me dicen que te atrevas. ¿Por qué? Porque ahí te va a llegar lo que es la fortuna en la parte económica. Si a lo mejor de repente tienes el gran amor de tu vida que está en el extranjero, me dicen que te atrevas. ¿Vale? Tienes que atreverte, cariño. ¿Para qué? Para que seas feliz con él o con ella. Bendiciones de corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias, Tauro.